Hace unos días, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, como Iglesia también celebramos el día de la santificación de los sacerdotes. Al animar a los sacerdotes a la santidad, nuestro Santo Padre, el Papa León, enseña que la santidad no es una perfección inaccesiblemente distante o desapegada, sino que implica estar cerca de los demás con compasión y un corazón abierto dispuesto a escuchar. Este tipo de santidad fraternal no puede, afirma el Papa León, vivirse en aislamiento. Añade, el sacerdote que se aísla se va desvaneciendo lentamente. El sacerdote que camina junto a sus hermanos crece. El Santo Padre concluyó sus palabras con una oración en la que confiaba a cada uno de ellos, sacerdotes, a la Virgen María, Madre de los sacerdotes. En su oración, el Papa León se incluyó a sí mismo. Ojalá que ella que guardó el misterio de su Hijo en su corazón, también nos enseñe a mantener vivos y hacer latir en nuestro interior el corazón de Cristo, Salvador del mundo. En unión con nuestro Santo Padre, que también oremos por los sacerdotes, especialmente en momentos en los que sentimos ganas de alejarnos de los demás, resistiendo esta tentación, que elijamos la verdadera santidad, que no se retire, sino que permanezca cerca de los demás, como oyentes compasivos con corazones comprensivos que laten con el corazón de Cristo. En el pasaje del Evangelio, Jesús reza por más sacerdotes diciendo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Ruego al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha. Comentando la importancia de que es el Señor quien elige a quien enviar como trabajadores en su viñedo, Benedicto XVI escribió, no podemos simplemente recoger a los trabajadores en la cosecha de Dios de la misma manera que un empleador busca a sus empleados. Siempre debe pedirse a Dios por ellas, y él mismo debe elegirlas para este servicio. Dios puede haber elegido a algunos de nosotros como sacerdotes, porque, como escribe Pablo en su primera carta a los Corintios, Dios eligió lo que es necio en el mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo débil en el mundo para avergonzar a los fuertes. Hemos oído que hay escasez de vocaciones, que literalmente significa llamamiento al sacerdocio. En respuesta a esta afirmación, el padre Menard, mi fundador, argumentó, para un misionero de los santos apóstoles, las vocaciones sacerdotales están en la vista, en suficiente cuantificación según las necesidades de la Iglesia. Por tanto, no hay crisis real de vocaciones, sino crisis de promotores vocacionales, crisis en la presentación adecuada del verdadero sentido de la vida sacerdotal, introducidas por una persona equilibrada que ama, reza y trabaja. La juventud de hoy y los menos jóvenes son generosos, quizá más que en el pasado, pero les aterra el sacrificio en vano, el valor inútil, el carisma desempleado, el esfuerzo sin alegría, un marco sin vida, un testimonio sin autenticidad. Quieren ser felices y son lo suficientemente realistas
para saber que ser feliz es amar, es servir y servir hasta el final, es decir, hasta entregar su vida que quienes aman, que es la cúspide del amor y el sentido completo de la vida. Ver a un sacerdote misionero de los santos apóstoles en acción es sobre todo verle cuando reparte la palabra de Dios y cuando celebra la Eucaristía. Pronto uno se convence de que es un sacerdote feliz. Entonces se convierte en un promotor vocacional. Viviendo cerca de él, muchos pensarán, ¿por qué no iba a ser sacerdote como él? ¿O por qué no podría, con él y como él, practicar mi propio sacerdocio, recibido en el bautismo? Que Dios os bendiga a todos.